8:48 de la mañana y tenemos visita en cabina. Nos acompaña Ernesto Méndez Chiari, que es director de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, Panamá. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes. Y viene a hablarnos de los principales riesgos reputacionales que tendrá Panamá en este 2024. Así es, en JIC identificamos esos 10 riesgos críticos que están afectando a Panamá este año y estrategias audaces para poder enfrentarlos. ¿Es un estudio de Llorente y Cuenca? Es un estudio de JIC, sí. ¿Qué dice? Ok, el grueso del estudio es, agarramos todos los riesgos que fueron posibles mapear globales, los aterrizamos en el ámbito local, con estudios locales también hicimos el cruce y luego escuchamos cuál era, definimos en un mapa de riesgos todos aquellos que eran los más importantes para la población y para el gobierno. Y luego, en base a esa ponderación, escuchamos la conversación online de cada uno de esos y definimos qué se decía sobre ese riesgo offline y luego qué se decía online. Y ese cruce entre la data y la definición del riesgo dio unos resultados asombrosos. ¿Y cuáles son esos riesgos que más nos deberían preocupar? Tenemos el fenómeno del niño, que es mucho más allá de la falta de agua. Está la inseguridad, está el desempleo, la pobreza y la desigualdad, la crisis en la salud, educación, crisis del Canal de Panamá, la polarización social, una democracia frágil, que es la pérdida de credibilidad en el sistema, y luego la corrupción. Son 10 riesgos. Micrófono, gracias. Dentro de esos riesgos se analizó la forma de cómo afectan al país directamente. ¿Se ha hecho ese análisis? Claro. Lo que hicimos fue el análisis de qué es el riesgo y cómo afecta específicamente cada uno de esos 10 riesgos a Panamá. Y luego nos fuimos a la parte online, que con nuestros sistemas de data escuchamos más de 4 millones de menciones y conversaciones online, mapeamos las comunidades online que hablan de cada uno de estos temas y a quienes más les afectan. Y luego vimos lo que decían ellos sobre esto. Te doy un ejemplo. En el tema de la caja del Seguro Social, nosotros hablamos siempre, y ahora mismo en los debates presidenciales es lo que escuchamos, sobre el IBF, qué se va a hacer, con el dinero de allí, cómo están recaudando. Pero online, ¿qué escuchas? Las pérdidas de citas. Online escuchas la falta de habilidad para llegar a un centro de salud donde los puedan atender para X o Y enfermedad. Entonces, ese cruce de información realmente es lo que te dice qué es lo que le afecta a la gente y luego también qué es lo que le afecta al país económica y socialmente. Micrófono. Ahora sí. ¿Esto es una ecuación que es en base a una aplicación o un software? ¿Cómo hacen esto? Sí, la parte offline lo hacemos como toda la vida, investigación pura y dura y recabando datos, conversando con organismos internacionales y organismos y ONGs locales que pueden ir desde el CIEPS y Capadeso hasta el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Y luego ahí hacemos una bajada como de 168 riesgos, más o menos. Y luego lo lanzamos en una matriz de ponderación. Esa matriz, esta es toda la parte offline todavía. Ajá. Esta matriz lo que hace es ayudarnos a organizar y ver en términos de afectación y de probabilidad cuáles son realmente los más críticos para el país. Ahí el nombre. Entonces, luego agarramos esos 10 riesgos y entonces nos vamos a la parte online. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros sistemas de Big Data y inteligencia artificial, y esto todo está escrito en el informe que se los comparto luego para que lo puedan poner porque es súper interesante. Luego ahí nos vamos, se agarran todas las menciones sobre cada uno de esos riesgos, ¿ok? Entonces, digamos que agarremos desempleo. Entonces nos vamos hacia la conversación online sobre el desempleo en Panamá. ¿Qué están diciendo las personas? Lo primero que hace el software es separar y decir, ok, estos son los grupos de personas a quien más les afecta el desempleo y cómo se conectan esas comunidades. Luego, evidentemente, hay un trabajo humano que es definir, ponerle un nombre a cada de estas comunidades, ¿no? Ok, aquí nos damos cuenta que es la gente sin desempleo, aquí es la gente en el ámbito rural, aquí es la gente del agro, aquí es la gente. Entonces, y cómo están interconectados entre ellos, pero también luego vemos lo que están diciendo cada uno de ellos sobre este tema. Y entonces ahí hacemos un análisis, que eso de vuelta también es humano, ese análisis, pero ya tenemos la data.
online. Entonces ahí comparamos, ok, esto es lo que analicé de lo online y este es el análisis de lo offline. Entonces hacemos ese cruce de cada uno y decimos, ok, en la parte offline sobre el tema de, digamos, el canal de Panamá, se habla de la falta de agua y de cuáles son las medidas que hay que tomar, pero online se habla sobre el comercio global. Estamos viendo conversaciones de periódicos internacionales o de periodistas de afuera o de comercios que están preocupados. Entonces hacemos ese cruce de información y arrojamos un resultado sobre cada uno. Este estudio es de antes de conocerse la calificación de Fitch. Es de antes de conocerse. Lo comenzamos en enero y lo publicamos, si no me equivoco, el 15 de marzo. Lo que a mí me llama la atención de lo que estoy escuchando, que por ejemplo uno de los riesgos es la corrupción. Sí. Sin embargo, parece que ese tema al electorado, yo sé que acá es un análisis de otro tipo, no un análisis político electoral, sin embargo el electorado no termina de reaccionar en una dirección u otra sobre ese tema. Agarraste uno de los ejemplos más interesantes y te voy a contar por qué. Cuando hicimos la búsqueda online sobre el tema de corrupción, o sea, evidentemente offline salía que era uno de los más críticos y más probables. O sea, salía de número 2 en el ranking. Claro. Entonces, Exacto. sí, evidentemente. Y en la parte online no encontrábamos tanta información y lo que encontrábamos era relacionado a las protestas de octubre y noviembre. Entonces decíamos, ¿cómo no hay más reacciones online sobre un tema que es tan probable y tan crítico? ¿Qué hacemos? Entonces, la data, literalmente lo que tuvimos que fue poner unos parámetros adicionales de búsqueda para poder encontrar la conversación sobre la corrupción en la parte política en Panamá y extraer, o sea, cosas muy puntuales. ¿Qué nos quiere decir eso, Edwin? Y era contestando a tu pregunta. No se habla tanto sobre ese tema que es tan crítico y tan importante. En comparación con otros estudios que ya me imagino habrían hecho, ¿cómo estamos en este? Localmente, comparado a los globales, Ajá. bueno, regionalmente, o sea, en Latinoamérica es un tema grave. Este estudio se lanzó en México, los de este año, en México, en Colombia, en República Dominicana, en Argentina, y en todos, evidentemente, la corrupción toma un lugar preponderante, pero no es el número 2, como en Panamá. ¿Cómo Llama la atención. la población puede tener acceso al informe, al estudio, inclusive para poder sacar datos que le puedan servir para la vida diaria, ¿no? Claro que sí. En nuestra web, jic.global, lo pueden conseguir en la parte de Panamá. Igualmente, se los comparto a ustedes para que lo puedan difundir a todos los que nos están escuchando y viendo. Y realmente la información es crítica porque también te ayuda a tomar decisiones, especialmente si estás indeciso en este momento tan importante de elecciones, de ver qué están diciendo los candidatos. Sería interesante compartirlo con nuestros oyentes en las páginas web nuestras. Claro que sí. Si se puede. Porque no deja de ser interesante ese análisis versus la realidad política que se está viviendo. Exacto. Totalmente. Cuando yo veo los debates y escucho los debates, incluyendo el de anoche de vicepresidentes, yo comparo y digo, ok, obviamente también lo tengo mucho más en la cabeza al ser uno de los escritores de esto, pero digo, ok, pero ¿qué están hablando sobre el tema del agro, por ejemplo? ¿Qué se estaba diciendo del agua, del fenómeno del niño? Ahora, ¿qué viene la niña? ¿Por qué no se está diciendo mucho de eso? El tema de infraestructura a nivel nacional, o sea, el tema de autopistas, el tema de agro, como que ahí te das cuenta que faltan temas en la conversación y que no todos los candidatos están abordando los temas más críticos para Panamá. Bueno, interesante. Iba a usar la palabra contradicción, pero no lo es porque, repito, esto es un análisis que no es político electoral. E iba a usar la palabra contradicción porque curioso que está en la lista de amenazas o de riesgos la corrupción, la educación con seguridad, la seguridad, pero el comportamiento del electorado parece que está haciendo otro con esos temas. Totalmente. O que esos temas no mueven al elector. No mueven al elector. Te regalo una palabra, en vez de contradictoria, es complementario. Estos temas realmente deberían complementar al electorado la decisión que toman. Deberían realmente ayudar a las personas a decir, ok, si estos son los temas más críticos para nosotros, ¿cómo podemos anticiparnos y actuar de manera audaz ante ellos? ¿Cómo podemos tomar una decisión que realmente sea
cómo podemos elegir una persona que realmente tenga una propuesta que aborde esta temática o este riesgo. ¿Cada qué tiempo hacen el estudio? Anualmente. Anualmente. Sí. Y es regional, no es nada más de Panamá, ¿o sí? No, es local. Este es aterrizado a Panamá, pero en todas nuestras oficinas de JIC. Bueno, a eso es lo que me Es refería. nuestra realidad. Correcto. Este es 100% Panamá. Bueno, así es que esperemos que nos lo envíe Por supuesto. Ya. y lo compartimos. Como Ya lo que- tenemos ¿Ya aquí. se lo envió? Sí, señor. Sí. Ah, Ala. Y tiene está en el la chat, página web y tiene todo. WhatsApp y todo. del Ya está en invitado. la página Está web. bien. Diligente, ¿eh? Claro, Diligente la joven. siempre. Gracias por compartir esta valiosa información. A ustedes por el tiempo. Vale la pena leerlo, revisarlo y tener posteriormente otra conversación. Totalmente. Así es. No, realmente, muchísimas gracias por el espacio y siempre feliz de compartir no solo riesgos críticos para el país, sino temáticas también positivas. Pero el riesgo, créame. Resolver- Hablar de cosas positivas, claro que siempre es bueno, pero yo sí creo que es importante que la gente tenga conciencia de los riesgos que está atravesando el país o que tiene que enfrentar el país, Sí, totalmente. indiscutiblemente. Muchas gracias, muy amable. A ustedes. Gracias. Suerte. 8:59 minutos, señor Alfonso.